Buenos días a todos. En este ejercicio vamos a calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico creado por un hilo en forma de semianillo de radio R que tenemos aquí, carga homogénea Q, en un punto que vamos a llamar P, que se encuentra en el eje situado en el eje perpendicular situado al plano del anillo por su centro, que va a ser este eje de aquí. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer primero va a ser asignar las coordenadas. Vamos a asignar el eje Z al eje donde se encuentra el punto P, el eje Y y el eje X. Y el origen de coordenadas vamos a denominarlo a este punto, que es el punto central de ese semicírculo. Bueno, este ejercicio es bastante sencillo, pero, bueno, bastante sencillo. Tiene ahí su gracia. Lo que sí que va a ser, desde luego, es interesante, como todos los ejercicios que hacemos aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser expresar el campo eléctrico. El campo eléctrico, ya sabemos cuál es la expresión. Sabemos que es 1 partido 4 pi epsilon de diferencial de carga, sí, diferencial de carga prima, porque no sabemos cómo se va a distribuir la carga, por, nosotros vamos a poner el vector R, que bueno, va a ser R menos R prima, esto es el vector, partido el módulo de R menos R prima, al cubo. Recordad que que este vector que tenemos aquí, que es una resta de vectores, partido este módulo que tenemos aquí, un vector partido un módulo, es el vector unitario. Y el vector unitario sería el vector unitario que nos daría el campo eléctrico. Pero en este caso nos interesa mejor cambiar ese vector unitario por la expresión de R menos R', donde recordemos que R' es la distancia desde el origen hasta hasta la fuente de la carga, lo que suministra la carga, y el R normal es la distancia desde el origen hasta el punto correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que nuestro vector R va a ser la distancia que hay desde el origen hasta el punto P. ¿Qué distancia hay hasta el punto P? Bueno, hasta el punto P habrá una distancia z con el vector unitario u sub z. Esto es el vector R. No sabemos cuál es el punto P, así que la distancia es z. La distancia es cualquier z de esos. De hecho, podríamos calcular el campo eléctrico en cualquier punto de z. Que, por ejemplo, nos dicen calcula el campo eléctrico creado por este aro o por este hilo en forma de semianillo en cualquier región del espacio. Pues si nos piden calcularlo en cualquier región del espacio, nuestro vector R no solo tendría la componente z, tendría una componente x y una componente y. Pero como en este caso nos dicen que el punto se encuentra en el eje z, pues solo tendrá una componente z. Y nuestro vector R' es cada uno de estos vectores que generan el semianillo. O sea, porque digamos que lo que hacemos es generamos, bueno, el R' siempre es la distancia que hay entre del origen hasta el punto donde se encuentra la carga. Claro, aquí no tenemos una carga, tenemos una distribución continua de carga, por tanto nuestro R' será cada uno de estos radios donde se pueda distribuir la carga, por eso luego vamos a integrar, ¿vale? En este caso, R', ¿cuál va a ser? Lo vamos a pasar a coordenadas polares. En este caso, R' va a ser R, que es el radio del anillo este, por el coseno del ángulo phi, que el ángulo phi va a ser cada uno de estos ángulos que componen ese anillo, esto en u sub x, más R por el seno del ángulo phi, esto en u sub y. ¿Vale? Que esto va a ser cada uno de esos anillos. Simplemente hay que ubicarse de esta manera. Bueno, digamos que R' efectivamente es el radio que hay desde el origen hasta la diferencial de carga prima. Luego tenemos que efectivamente integrar en todo el semianillo para ver cuál es el resultado, pero en este caso de momento nos valdría con eso. Por tanto, si hacemos nuestro vector R menos R', nuestro vector R menos R' nos va a quedar menos R coseno de phi mu sub x menos R seno de phi mu sub i más z u sub z. Ya tenemos nuestro vector R menos R' en todo el espacio. Y el módulo de este vector va a ser, pues bueno, elevar todo esto al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Elevamos esto al cuadrado, R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado, nos va a quedar R cuadrado, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y aquí nos va a quedar Z cuadrado. Por tanto, esto nos va a quedar raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. Este es nuestro módulo.
Bien, ya tenemos esta parte de aquí de nuestro campo eléctrico, nos queda saber qué es nuestra diferencial de Q'. ¿Y qué es nuestra diferencial de Q'? Bueno, la diferencial de Q', recordemos que la carga era la densidad lineal o superficial o volumétrica por la diferencia, o sea, por el volumen, la superficie o la línea, dependiendo de lo que estemos jugando, de lo que estemos usando. Entonces, si queremos expresar esto como, bueno, la carga total, en nuestro caso la carga total sería la densidad lineal de carga total eh, por la superficie que tiene nuestro anillo, que es una longitud, cualesquiera que tenga nuestro anillo. En este caso, como tenemos una diferencial de carga, porque tenemos cada carga en cada uno de estos puntos, será diferencial de carga por la longitud, o sea, por la densidad de carga lineal de nuestro anillo, por la diferencial de línea. Por la diferencial de línea. Bien, pero ¿qué es la diferencial de línea? La diferencial de línea, la diferencial de línea va a ser igual a, y esto lo sabemos por cálculo vectorial, por tablas de diferenciales donde hay cambios de variables, etcétera, etcétera, nuestra diferencial de línea va a ser el radio por la diferencial del ángulo φ. ¿Y por qué necesitamos, en vez de dejar diferencial de línea, dejar diferencial del ángulo φ? Porque nuestro vector de aquí está en función del ángulo φ y a la hora de integrar en ese semianillo, pues nos va a venir bien tenerlo pues en función del ángulo φ, claramente, claramente definido. Entonces, una vez que tenemos esto, que efectivamente ya está, luego es cierto que podemos sustituir este lambda, lo podemos sustituir por la carga Q total partido la longitud del anillo, que será pi radio, pero bueno, en ese caso en este caso nos va a dar un poco igual. Una vez que tenemos esto, podemos proceder ya a sustituirlo en nuestro campo eléctrico. Y nuestro campo eléctrico, por tanto, nos va a quedar, si sustituimos ya todo, nos va a quedar 1 partido 4 pi epsilon sub 0 por la integral de el vector s, que va a ser menos r coseno de phi en el eje x, menos r seno de phi en el eje y, más z en el eje z. Este va a ser nuestro campo, o sea, nuestro vector. ¿Partido qué? Pues partido efectivamente el módulo al cubo, que va a ser r cuadrado más z cuadrado, todo ello elevado a 3 medios, porque aquí tenemos la raíz y aquí tenemos el 3, pues esta raíz la pasamos al denominador de aquí de lo que está elevado y nos queda 3 medios. Bien. Y esto está multiplicado ¿por qué? Bueno, aquí tenemos diferencial de carga. Diferencial de carga es lambda r en diferencial de phi. Así que esto va a estar multiplicado por lambda r diferencial de phi. Perfecto. Ya tendríamos una componente en el eje. Sabemos que el campo eléctrico tendría una componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Entre qué y qué vamos a integrar? Pues vamos a integrar entre 0 y pi, porque tenemos un semianillo. Entonces tendremos que integrar entre el ángulo 0 y el ángulo pi. Bueno, y ahora simplemente tendríamos que proceder a hacer esta integración. Ya hay una cosa que podemos observar en esta integración y es que campo eléctrico en el eje X no va a haber. No va a haber. Y tiene bastante sentido que campo eléctrico en el eje X no haya, porque cada vez que, o sea, todas estas componentes anulan el campo eléctrico en el eje X, cada una de ellas anula la otra. ¿Por qué digo que no va a haber si integramos? Bueno, es muy sencillo. Aquí tenemos el coseno de phi. Cuando vayamos a integrar el coseno de phi, nos va a quedar seno de phi. Seno de phi entre pi y 0, el seno de pi es 0 y el seno de 0 es 0. Por tanto, 0 menos 0 nos va a quedar 0. Así que componente en el eje X no va a haber. Por tanto, podemos sacar solo componentes en el eje Y y en el eje Z. Así que vamos a expresar esta integral en dos integrales, una en el eje X y una en el eje... O sea, una en el eje Y y una en el eje Z, perdón. Sabiendo que lambda, r y este denominador de aquí no dependen del ángulo phi, los podemos sacar fuera de la integral, son constantes. Entonces lo que vamos a tener por un lado va a ser lambda r cuadrado, ¿por qué? Por este r de aquí y por este r de aquí, partido 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Esto es lo que podemos sacar fuera, que es una constante. Y nos va a quedar la integral entre 0 y pi de ¿qué? Del seno de phi diferencial de phi. Y por el otro lado podemos hacer lo mismo con el z. Podemos sacar fuera lambda r z y el denominador, porque son todo constantes. Entonces, si queremos sacarlo fuera, podemos hacer lambda r z partido pues 4 pi epsilon r cuadrado más z cuadrado 3 medios.
Y entonces volvemos a hacer la integral entre 0 y pi, ¿de qué? Solo del diferencial de phi, porque no hay nada aquí que dependa de phi. Bueno, si procedemos a realizar estas integrales, seno de phi nos va a quedar menos coseno de phi. Y coseno de phi, bueno, menos coseno de phi, entonces nos va a quedar menos coseno de pi, bueno, menos paréntesis coseno de pi menos coseno de 0, ¿vale? Esta integral de aquí nos va a quedar menos coseno de pi menos coseno de 0. Lo vemos, ¿verdad? Seno de phi es menos coseno. Así que menos coseno de una menos coseno de otra. Entonces, coseno de pi es menos 1. Y coseno de 0 es 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Con el menos este, 2. Entonces, con este menos de aquí, pues tenemos simplemente que nos va a quedar menos 2. Menos 2 lambda r cuadrado partido 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado más z cuadrado 3 partido 2. ¿Vale? Porque tenemos simplemente eso de ahí. Bien, y por el otro lado, ¿qué nos va a quedar? Bueno, pues simplemente por el otro lado nos va a quedar la integral de diferencial de phi entre 0 y pi, pues va a ser phi, porque no, ya está, porque no hay más. Esta integral de aquí va a ser phi, que phi entre pi y 0 va a ser, pues pi, simplemente. Entonces aquí nos va a quedar más lambda rz pi partido 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado más z cuadrado 3 medios. Se me ha olvidado los vectores unitarios, que los vamos a poner ahora. Por tanto, esto, si lo simplificamos y lo reordenamos un poquillo, nos va a quedar un denominador común, que va a ser lambda r, o bueno, perdón, más que un denominador común, un factor común, que va a ser lambda r 4 pi epsilon r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Este va a ser el factor común. Y nos van a quedar dos componentes. Uno que va a ser menos 2r por el vector unitario u sub i, que esa va a ser la componente i del vector del campo eléctrico, y otro que va a ser más pi z por el u sub z, que esta va a ser la componente en el eje z del campo eléctrico, ¿vale? Simplemente sacando aquí el factor común. Y por tanto este va a ser nuestro campo eléctrico en el punto P, dependiendo de la distancia en la que esté el punto P. Si el punto P se encuentra en 1, pues sustituimos la z por 1. ¿Que el punto P se encuentra en 0? Bueno, pues muy bien. Sustituimos la z por 0 y no vamos a tener campo eléctrico en el eje z, solo en el eje y. Ya estaría nuestro campo eléctrico. ¿Que ahora queremos sacar el potencial? Bueno, el potencial se puede sacar de la misma manera. Potencial podemos sacarlo haciendo la operación que hemos hecho antes, pero ahora con el potencial, sabiendo que el potencial va a ser 1 partido 4 pi epsilon sub 0 integral de, bueno, integral o de momento sin hacer la integral, bueno, como vea, sí, haciendo la integral, venga. Diferencial de Q' partido el módulo R menos R'. Esta es la definición del potencial, que podemos sacarlo así. Que esto os dejo a vosotros para que hagáis la integral, es muy sencillo. Nos va a quedar la carga partido 4 pi epsilon sub 0 z cuadrado más r cuadrado 3 medios, ¿vale? Este es el resultado que os va a quedar del potencial si volvéis a hacer estas cuentas. O podemos hacerlo de otra manera. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Y esto es muy interesante porque podemos explicar esto. Podemos hacerlo como teníamos ya en la teoría explicado. Sabemos que la diferencia del potencial va a ser igual a menos la integral entre el infinito, que va a ser nuestro origen de potencial, y el punto P. Y esto va a ser la integral en el campo eléctrico que se genera en el diferencial el diferencial de línea, que en este caso nuestra línea, ¿cuál va a ser? Nuestra línea solo va a ser el eje Z, porque solo queremos el potencial en el eje Z. Y de hecho, solo conocemos ese potencial ahí, entonces nos va a valer esta integral. Si hacemos esto de aquí, esta integral de aquí, bueno, el campo eléctrico, cogemos el campo eléctrico que se genera en el eje Z, solo el del eje Z, el del eje Y no, solo nos interesa el del eje Z. Entonces, si hacemos esta integral de aquí, nos va a quedar menos lambda r cuadrado 4 epsilon sub 0, y la integral dentro nos va a quedar entre el punto infinito y el punto P. ¿De qué? De z r cuadrado más z cuadrado 3 medios, diferencial de z. Que esta integral, si la hacéis por tablas y sabiendo que la integral en el infinito eso va a ser 0, va a acabar quedando lambda, lambda r partido 4 epsilon, o sea, 4 epsilon sub 0
r cuadrado más z cuadrado elevado a un medio. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, perdonad, esto de aquí... esto de aquí no es 3 medios, que me he liado. Perdón, que me he confundido. Esto de aquí es un medio, ¿vale? ¿Y esto de aquí qué es? Bueno, esto de aquí es el potencial que hay aquí. Lo que pasa es que aquí este potencial está dado en Q, pero si esta Q, que es la del semihilo, sabemos que esta Q es igual a la densidad del hilo eh, por, la longitud del hilo, que va a ser el pi radio, es el pi radio, sabemos que o sea, perdón, tenemos la carga de aquí, o sea, perdón, sí, tenemos la carga, la longitud de aquí, la densidad lineal de aquí, que es lambda, sabemos que es carga por superficie o por longitud de hilo, ¿vale? Por L. Y esta longitud del hilo sabemos que es pi radio, que es la longitud de medio hilo, o sea, de un semicírculo de hilo. Entonces, si esta lambda la sustituimos aquí, nos va a quedar la Q, el R con R se nos va a ir y el pi con E, y aquí nos va a quedar un pi, que es efectivamente la expresión del potencial que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces son equivalentes. ¿Por qué podemos hacer esto? Podemos hacer porque conocemos el campo eléctrico en el eje Z del hilo y por tanto podemos sacar ese potencial. ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos determinar calculando el gradiente del potencial, es decir, usando esta expresión de aquí, no podemos sacar el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque nuestro potencial solo está en el eje Z. No conocemos el potencial en todo el espacio. Y como no conocemos el potencial en todo el espacio, no podemos sacar el campo eléctrico en todo el espacio y por tanto en ese punto. No sé si lo vemos. Esto es muy importante y lo teníamos en la teoría. No está dado en todos los puntos del espacio. Solo hemos sacado el potencial en el eje Z. Solo hemos sacado el potencial en el eje Z. Por tanto, que a nadie se le ocurra con este potencial de aquí sacar el gradiente y obtener ese campo eléctrico, porque obtendrían solo el campo eléctrico en el eje Z. O sea, el campo eléctrico producido por eso, por el eje Z. Pero ya sabemos que el campo eléctrico que produce ese semicírculo genera una componente en Z y una componente en Y. Entonces, que a nadie se le ocurra. Aquí, ¿por qué hemos podido hacer esta integral de aquí? Porque efectivamente teníamos el campo eléctrico solo en el eje Z. Teníamos el campo eléctrico que se generaba solo en el eje Z. Entonces, si teníamos el campo eléctrico que se generaba solo en el eje Z, pues podemos sacar ese potencial en el eje Z, ¿vale? Y de hecho nos va a quedar lo mismo. Pero que a nadie se le ocurra, si no tienen la expresión de todo el potencial, del potencial en todo el espacio, que a nadie se le ocurra sacar el gradiente. Porque eso lo hemos dicho en teoría. Es el campo eléctrico y el potencial necesita tener la expresión en todo el espacio. Entonces, una vez tenemos este campo eléctrico, que ya teníamos el campo eléctrico generado en el eje Z, que va a tener una componente en Y y una componente en Z, ya está, perfecto, podemos entender que eso es así. Generamos el potencial, que el potencial se va a generar pues en el eje Z, se va a generar ahí el potencial. Podemos sacar también el potencial de esta manera, sabiendo que el campo eléctrico en el eje Z, porque aquí tenemos el campo eléctrico en el eje Z, aquí sabemos que el campo eléctrico, porque de hecho, si aquí metiésemos todo el campo eléctrico este de aquí, nos quedaría una componente U sub I y una U sub Z. Y este diferencial de Z es diferencial de Z módulo por U sub Z. Si ese U sub Z lo multiplicamos por U sub I, va a ser 0. Por tanto, esta parte se nos va a ir, solo nos va a quedar la componente en Z. Y nos saldría efectivamente el mismo potencial en el eje Z. Pero con este potencial en el eje Z, solo es el potencial expresado precisamente en el eje Z y ya está. Solo ese es el potencial que tenemos ahí. No tenemos el potencial en todo el espacio. Como no tenemos el potencial en todo el espacio, que a nadie se le ocurra, vuelvo a insistir, sacar el campo eléctrico por el método gradiente, porque no funcionará. Si sacamos el campo eléctrico por el método gradiente, ahí solo vamos a integrar el potencial este que se encuentra en el eje Z. Por tanto, obtendremos solo la componente del eje Z, del campo eléctrico. Cuando sabemos que en ese punto del eje Z, el campo eléctrico tiene una potencial, tiene un campo, o sea, en ese punto P, el campo eléctrico tiene una componente también en I, no solo en Z. Entonces, mucho cuidado con hacer eso. No me cansaré de repetirlo. Bueno, espero que haya servido, espero que haya resultado útil. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues como siempre me la dejáis en los comentarios y nada, seguimos con la física.